Querido Señor, Dios eterno y santo, glorifícate en medio de nosotros. Amén. Para que hoy sea un día de poder, Amén. de gloria, de tu presencia, de ser transformados en ti Amén. y recibir el toque, la unción del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me alegra saludarles. Los conceptos que vamos a trabajar ahora surgieron de una preocupación que a través de los años venía a mi mente y no tenía respuestas. Porque como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros hemos predicado profecías en abundancia. Pero cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lanza una serie de profecías y nosotros las trabajamos muy bien y acumulamos en ellas todos los conceptos proféticos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Las bestias, 2300 tardes y mañana, y todas esas profecías. Y las hemos trabajado con mucha fuerza como iglesia. Pero el Señor dice en su palabra que para el tiempo del fin algo acontecería en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros, que traería caos y falta de fe en la tierra. Dice que en el tiempo del fin habría angustia, desesperación en el corazón de las personas. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hablamos de esto? Nuestra gente entra a la iglesia con un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. Hay una verdad absoluta que presenta la palabra de Dios y que la Iglesia Adventista la recoge y la coloca. Su doctrina es irrefutable, clara. La manera como la Iglesia explica las profecías claras. Pero tenemos el pie cojo con la angustia que viviremos en el tiempo del fin. Y una vez el pastor Tirado me presentó un desafío. Me dijo, vamos a tener un retiro de pastores, van a ser 8 días de reuniones, ¿verdad? Viene la hermana Sonia que estuvo acá, ¿verdad? Con la cual trabajé hace muchos años atrás, porque fui el director del centro médico y de los sanatorios en Colombia, y ella dirigía uno de estos. Y el pastor me dijo, queremos un tema que sea acorde a lo que ella va a traer y que ayude a sanidad y a revitalizar nuestra relación con Dios. Y entonces fue cuando esa pregunta vino a mí con fuerza y comencé a trabajar y pasé varios meses con los conceptos que voy a presentar a partir de ahora. Y creo firmemente que el Señor nos va a hablar esta noche. Amén.
va a hablar a tu hogar y va a hablar a mi hogar. Y vamos a vernos a través de un espejo. Pero antes de entrar allí, la testificación que quiero continuar. Déjenme hoy ir a mi madre. Mi madre tenía 12 años cuando su tío la buscó y le dijo: Ana, tengo una misión para ti. Han llegado unos comunistas ateos a esta región. Y esos no pueden estar aquí. Y nosotros los tenemos que echar. El tío de Ana era capitán del ejército. Y le digo: mira, Ana, nosotros te vamos a cuidar, te vamos a proteger en lo que queremos que tú hagas con otros niños. Y si tú estás dispuesta, te voy a regalar un lindo vestido. Y el tío cumplió la palabra. Antes de que ella hiciera el trabajo, Ana descendió al pueblo, el tío la llevó al mejor almacén y le compró un lindo vestido. Y con el vestido un delantal, con varios lugares para colocar cosas. El trabajo de Ana era que en el momento en que esos ateos comunistas llegaran para traer esa revolución, porque no creían en la Santa Virgen María, ella y los otros niños deberían de echarle piedra, adentro, por fuera, como sea. Y Ana llegó el primer día, feliz de la vida, lanzó piedras, todo lo que llevaba, y a la vez el tío les había colocado cagajón, estiércol de caballo, que tiraran. Y Ana salió feliz. Ese día hubo fiesta en su casa, el tío les dio dulce, les dio... y al otro día volvieron, porque esos ateos comunistas no podrían. Pero a la mitad de la semana, por ahí, miércoles, jueves, Ana fue más osada y se acercó, pero un joven se hizo en la parte de atrás de la puerta, y cuando comenzaron a entrar las piedras y todo esto, él salió corriendo y tomó a Ana de la mano. Recuerdo el nombre de él, Quiñones. Y tomó a Ana de la mano y le dijo: muchachita, te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo que serás adventista del séptimo día. Te conjuro. Y Ana trató de soltarse. Y Quiñones le dijo: no solamente te conjuro que serás adventista del séptimo día, sino que serás esposa de un pastor. Y Ana se soltó y se fue para la casa. Me conjuraron, me conjuraron, me conjuraron, me conjuraron. Y los padres se desesperaron. Y el tío, ella no podía dormir, me conjuraron. Entonces la bajaron a donde el sacerdote. Y el sacerdote le dijo: ¿de qué te preocupas? Yo soy el único que puedo conjurar aquí. Pero también puedo quitar los conjuros. Y le echó agua bendita y le quitó los conjuros. Pero Ana llegó a su casa y me conjuraron. Y al otro día no consiguió tirar piedras. Se paró en la puerta y escuchó. Y cuando el predicador terminó,
dijo, mañana hablaremos de la Santa Virgen María. Y ahora, hijo, a la casa, y mañana van a hablar de la Santa Virgen María, y ellos van a hablar mal de la Santa Virgen María. Y entonces ella fue animada de nuevo, cobró fuerzas, y dijo, pero ahora yo me voy a hacer adentro, y cuando hablen mal de la Santa Virgen María, saco mis piedritas y volvió. Pero no hablaron nada mal de la Santa Virgen María. Hablaron cosas bonitas. Y Ana siguió. Y al final de ese ciclo de conferencias, Ana descendió a las aguas bautismales. Amén. Cuando llegó a casa, papá y mamá le dijeron, este no es tu hogar. Tú te volviste atea y comunista. Te vas. Y Ana tomó sus cositas con 12 años y medio y bajó de nuevo al pueblo para ser cuidada por una familia adventista. Y Ana les ayudaba en una relojería que ellos tenían. Y en la noche estudiaba. Ana solo pudo volver a casa después de que estaba casada con un pastor. Pero Ana, por su fidelidad, porque mañana les contaré algunas historias de Ana, por su fidelidad, ganó a su mamá, a sus hermanas para el Señor. Amén. A su tío, el capitán del ejército, que decidió irse a estudiar teología a los 40 años y que fue pastor por 27 años más o menos. Ya descansa. Para formar una generación por el lado de mi madre, de ministros del Evangelio, de profesoras y profesores que le sirvieron al Señor. Amén. ¿Saben? Quiñones se hizo pastor. Y cuando era pastor en la ciudad de Ibagué, fue a vivir a 2 casas de donde vivía mi esposa. Y ella tenía 6 añitos. Y la esposa del pastor Quiñones y el pastor Quiñones venían a la casa de los padres de mi esposa y les decía, el viernes en la noche nosotros tenemos una actividad linda. Deje venir a la niña. Nosotros cantamos y tenemos una reunión bonita para los niños. Y a mi esposa le gustaban las galletas que ella hacía. Así que iba a comer galletitas con leche. Y allí, bajo la dirección espiritual del pastor Quiñones, mi esposa aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y es la única adventista en su familia. Desde los 6 años, el mismo hombre que en su juventud tocó el corazón de mi madre, tocó el corazón de mi esposa.
Grande es Dios. Gloria a su nombre. Grande es Él. Amén. Y a Él sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para entrar en el tema. Dios eterno, santo, gracias. Ahora ven para estar en nuestro medio y traer tu palabra y hacernos ver una realidad que es necesaria conocerla para poder combatir ese tiempo de angustia, de temblor, de temor que tendremos que enfrentar en medio de las pruebas, en medio de la persecución que precede a tu segunda venida para llevarnos y estar contigo por la eternidad. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Ayer leímos Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, capítulo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y nosotros dijimos que allí habían 6 pasos para perder nuestra autoestima. ¿Cuáles eran esos 6 pasos? Esos 6 pasos es mirar, gustar, contemplar, codiciar, experimentar y compartir. Esos pasos, en cierta manera, son formados y creados. Lo que Dios deseaba es que ellos contemplaran su gracia y su poder en el árbol de la vida, no en el árbol de la pérdida de la sabiduría. Lo que Dios anhelaba era que el hombre dependiera de Él, compartiera con Él, tuviera intimidad con Él, se gozara con Él. Pero Satanás transgiversó y presentó un plan que trajo para nosotros enfermedad y dolor. Quiero decirles que la promoción de matrimonios felices, de hogares felices, es en gran medida la prevención de traumas disfuncionales y en consecuencia de trastornos mentales. Lo digo de otra manera. Hogares felices, realizados en los principios divinos, constituyen sanidad para la sociedad y para la familia. Porque hogares basados en la palabra de Dios, y en una así dice Jehová, elimina, aparta traumas, trastornos emocionales, mentales, sociales. Los profesionales más extraordinarios deberían de ser los hijos de familias que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Los mejores servidores. Es por eso que Satanás quiere atacar el hogar. Los hogares más felices, más estables, deberían de ser aquellos que depositaron su confianza en el Señor y doblegaron sus rodillas delante del Señor. Porque el trauma familiar es apenas el primer paso de una ruta crítica y personal que puede concluir con la muerte prematura
en 3 sentimientos primarios que surgieron en Génesis capítulo 3, cuando el hombre perdió su autoestima. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, nosotros teníamos una condición mental extraordinaria. No había división entre lo que hablábamos y las emociones que teníamos. No había conflictos, no había vergüenza, no había miedo, no había temor. Absolutamente nada. Era una paz. Era algo tan maravilloso, tan especial, porque vivíamos ante la presencia de Dios, cara a cara con la vida, el dador de la vida, el creador, el sustentador. Esa comunicación, esa armonía del hombre con todo el universo creado. Nada dividía su manera de pensar con su lengua, con sus acciones. No se conocía la muerte. Precioso ambiente. Y miren este proceso. Hay una ruta crítica que comenzó con la pérdida de la autoestima. Esa ruta crítica es que un pequeñito trauma, inicia un devastador proceso en nuestro organismo. Se lo voy a poner en un ejemplo sencillo de mi vida. Cuando estaba pequeño me regalaron un pajarito. Nosotros le decíamos un toche. Esa palabra para un venezolano puede ser pesada, pero le decíamos un toche. Silbaba precioso. En la mañana eso era una belleza. Me fascinaba como niño escucharlo. Lo cuidaba todas las noches, como el lugar era frío, yo le colocaba una sábana y una cobijita encima de la jaulita, y al otro día la comida, y estaba pendiente, y era aquella alegría para mí. Pero vino el 30 de diciembre y los vecinos quemaron pólvora, se sonó esos cohetes con toda la fuerza, y el tochecito se tragó el pescuezo del susto y murió. Se le hundió el pescuecito, murió, se ahogó. De pequeño yo dije, no quiero un animal más en mi casa. Cuando mi suegra murió, mi hijo dijo, ay, lo mejor es regalarle un perrito a mi mamá, porque el perrito la va a llenar de cariño, eso va a estar allí y ella se va a sentir. Y de pronto llegó con un perrito labrador. Le costó $1000. Lindo el perro. Y tan pronto yo vi el perro, yo dije, ese toche no lo quiero en mi casa. Yo no pensé en el pájaro. Simplemente lo llamé toche. Y no lo quiero en la casa. Y ustedes no me pueden traer ese perro a la casa. No quiero animales en mi casa. No me gustan los animales en la casa. Yo no estaba pensando en lo que había pasado allá. Eso estaba como oculto.
Cuando yo llegaba a casa de alguien que tenía animales, siempre le sacaba el cuerpo, me alejaba, el perrito venía o el gatico venía y yo... Pero me hicieron gavilla mi hija, mi hijo y mi esposa. Y el perro se quedó en la casa. ¿Quién tenía que salir a caminar al perro? ¿Quién tenía que ponerle la comidita al perro después que el hijo y la hija se fueron? ¿Quién limpiaba la caca en el patio? Mire, hermanos, para mí fueron días de angustia. Mal. Mi comportamiento en casa cambió. Y como cambió mi comportamiento en casa, cambiaron los niveles de conflicto en mi casa. Yo sacaba ese perro a caminar y me arrastraba. Ya estaba grandecito. Me arrastraba. Veía otros perros y se le lanzaba. Veía gente y se le lanzaba. Y yo llegaba a la casa con dolor en mi mano por la cuerda. ¡Ay! Y ese dolor en el brazo. Y un día me puse a pensar, ¿por qué yo no quiero ese animal? Atrás vino el toche a mi mente. Y el problema no es el perro, el problema soy quién. Yo. Entonces comencé a trabajar el relajarme para tratar al perro, para cuidar al perro. Y en la medida en que yo cambié, el perro cambió. No hubo que entrenarlo. Ya no jalaba, caminaba a mi lado. Mi hijo después vino y se lo llevó, lo tiene en Arabia Saudita, lo voy a ver en 10 días. Pero el perro cambió en la medida en que yo cambié. Un pequeño trauma trae consigo actitudes destructivas. Y esas actitudes destructivas producen en nosotros estrés. Y ese estrés trae conflictos. Y el conflicto trae estrés. Al punto que no lo podemos manejar. Y ese estrés va a producir disfunciones. Y esas disfunciones van a producir lesiones que nos pueden marcar el resto de la vida, con grandes complicaciones, incluyendo la muerte. Cuando llegué a República Dominicana para trabajar, los hermanos de la Iglesia Central de República Dominicana, incluyendo a Yudelín Valerio, que fue ahora la oradora de la campaña, de la reunión de mujeres, Yudelín fue mi miembro de iglesia y hicimos muchos viajes porque ella tiene un don precioso del canto. Los hermanos me invitaron a hacer visitas esa tarde. Y mi esposa se fue con las Dorcas y yo me fui con los hombres. Y llegamos a una casa donde había un hombre paralítico. Los hermanos lo visitaban, la
familia era un poco difícil, le llevaban algunas cosas. Y cuando le dijeron que yo era el pastor, él me volteó la cara. Y cuando él me volteó la cara, yo le pedí a los hermanos que se salieran del cuarto y me dejaran con él. Los hermanos se salieron. Y yo me quedé, traté de hablarle. Y de pronto le dije yo, he venido para bendecirte a ti de manera especial. Estoy aquí porque Dios colocó en mi corazón ahora que te bendigas para que sanes emocionalmente, porque hay algo que te duele y te tiene postrado. Y él abrió los ojos, volteó la cara, se quedó mirándome, como diciéndome, ¿usted cómo lo sabe? Y entonces me dijo, años atrás le fui infiel a mi esposa y no volví a tener paz y tranquilidad. Cambiaron mis hábitos en mi hogar. No podía mirar a mi esposa a la cara. Nuestra vida íntima se cambió. Y mi esposa comenzó a tenerme fastidio. Y una vez alguien me dijo, cuéntele a su esposa su error y tal vez ella te perdona. Y yo le conté mi error y ella se encendió de tanta ira, de tanto odio, que ella no me podía sentar a la mesa a comer, sino me colocaba en el plato en cualquier otro lugar. Y comencé a enfermarme. Y tenía bastante tiempo en cama. Comenzamos a trabajar con él. El perdón. La restauración en Cristo Jesús. Cómo Dios puede transformar. Le hablé del ungimiento y le dije, mi amigo, la palabra de Dios tiene una promesa cuando estamos en un lugar extremo, en una situación extrema. Y le leí Santiago capítulo 5 y le dije, Dios puede obrar en tu vida cosas extraordinarias. Hagamos esa oración extrema. No tiene que ver con la muerte, tiene que ver con tu salud y tu estado de ahora. Y le ungí para que sanara emocionalmente, para que Dios se manifestara y la gloria del Señor se manifestara en sus emociones. Y hago un paréntesis, hermanos. Las mejores experiencias en mi vida ministerial en ungimientos fue cuando se ungió a personas con problemas emocionales que tienen que ver con el perdón, con la culpa, con la vergüenza, con el miedo. Y ese hombre comenzó a recuperarse. Y días después entró caminando con dificultad, pero entró en las aguas bautismales. Amén. Y yo le bauticé. Gloria a Dios. Quiero darles una tareita. A los adventistas, ustedes tienen la fuente. A los que no son adventistas, compártanle los adventistas la cita, búsquenla y envíensela en un mensaje de texto, compártanla. Mente, carácter y personalidad, capítulo 48, tomo 2, capítulo 48, 49 y 50. Habla de ciertos efectos de las emociones. Y si no estoy mal, es el capítulo 49. Habla en la primera parte, al iniciar el capítulo, léanse los inicios,
y allí va a estar. Habla de diferentes traumas que aparecen. ¿Ya? Miedo, rabia, angustia, y menciona varios de ellos. Y luego toma el miedo, solo uno, una sola emoción. Y dice que el miedo produce en nosotros una deficiencia en nuestro respirar. Lo estoy colocando en mis palabras. Hay problema en el proceso de la oxigenación de nuestro cuerpo. Y si hay problema en la oxigenación de nuestro cuerpo, porque cuando tú estás con miedo, la respiración ¿qué? Se vuelve lenta, corta. Entonces el oxígeno que debería de llenar nuestro organismo, no lo llena. Y envía a nuestro cerebro un oxígeno vacío, no completo. Y si nuestro cerebro no está bien oxigenado, no procesa los comandos correctos que deben de ir al hígado y al páncreas y a la vesícula, que son los laboratorios de nuestro cuerpo. La oxigenación que falta en mi cerebro, no llegan los comandos correctos a los centros de nuestro laboratorio, y la hermana White dice que como efecto de eso, nuestro proceso digestivo se altera, trayendo enfermedad e impidiendo que los nutrientes que debe tener nuestro cuerpo lleguen al cuerpo. Y voy a decirles algo más aquí, como paréntesis. Si usted está en una tensión emocional y tu cerebro no está siendo oxigenado, y te comes un helado o un chocolate con buen dulce, leche y dulce produce alcohol etílico en el organismo. E inmediatamente, como no hay buena oxigenación, páncreas, hígado, cerebro, estómago, envían nutrientes falsos, vacíos. Por ejemplo, nuestros dientes. Llega el nutriente a la cabeza del diente para nutrir la raíz y mantener, pero como llega falso, borrachito, por todo ese efecto, falta de oxígeno, alcohol etílico, explota, hace así, ¡pum!, pero no nutre. Y aparecen las caries. Y cuando usted ve por fuera el diente bien, y de pronto el dentista llega y huequito todito acabado. El pasaje de la hermana White dice que no solamente se altera, sino que nuestra médula espinal comienza a sufrir y a tener problemas que traen dolor y angustia, que nos pueden llegar a paralizar y llevarnos a la muerte prematura. Un trauma. Cambia nuestras actitudes, trae conflictos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Hubo un trauma? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Inmediatamente cambiaron las actitudes de ellos? Sí. ¿Cambiaron en el mirar? Sí. ¿Cambiaron
en los hechos, en lo que hacían? Sí. ¿Tomaron acciones extrañas? Sí. ¿Se volvieron tensos y agresivos? Sí. ¿Esa agresividad trajo disfunción en ellos? Claro que sí. ¿Se vieron desnudos? ¿Se sintieron mal? ¿Lesiones acontecieron? Muerte. ¿Complicaciones? Miren todas las que se desarrollaron, porque nosotros tenemos control de la acción, no de la reacción. Ellos tenían el control de no contaminarse con el árbol, pero no tenían el control de la reacción. Y esa reacción trajo dolores tremendos a ellos y su generación, porque solo unos añitos después vieron morir a su hijo. Y experimentaron la muerte. Ayer hacíamos una pregunta: ¿qué es lo que tú estás viendo? Si estás viendo lo oculto, sepa que allí hay un trauma. Y ese trauma trae actitudes, conflictos, disfunciones y todo eso. Voy a darles otro ejemplo. Miren, la Biblia enseña que nosotros debemos de casarnos puros y castos. Escuchen bien los jóvenes, que ya los que metimos la pata, ya estamos casaditos, tenemos que remediarlo de otra manera. Pero la palabra de Dios enseña la castidad. Es el privilegio de la pareja casada disfrutar de la sexualidad. La sociedad ha venido cambiando y se ha hecho normal. En varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, hay lugares donde a las niñas de 12 años ya les dan algunas pastillitas para evitar o preservativos. Mire, hermanos, con un test que este servidor realizó en los últimos 10 años a más de 1000 personas que vinieron a consejería matrimonial conmigo, encontré que un 95% de las parejas que vinieron con serios problemas de celos, con serios problemas de desconfianza, con agresividad, tuvieron sexo antes de casarse. ¿Tremendo? ¿Por qué? Porque traspasaron una línea que no les era permitida. Por más que lo justifiquen. La prueba de amor, es que ahorita la sociedad, es que yo no sé qué. No, se produce en el mismo momento que sucede una violación que abre desconfianza. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Mucho más fuerte en la mujer. En el hombre produce desconfianza. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer con otro. En la mujer, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ya yo me di. Entregué todo. Duda. Y se produce esa violación aquí. Un trauma. Que a veces se manifiesta físicamente en hinchazón de los labios, en cambio del aspecto de la cara, en la mirada, en la posición del cuerpo.
que parece que fuera imperceptible, pero que no lo es. Y donde las actitudes comienzan a cambiar y los conflictos comienzan a aparecer, generando destrucción y problema. Esa ruta crítica se ve. Vamos a verla. Yo ayer me pasé en el tiempo. Hágame una ceñita con relación al tiempo, porque yo sé que mañana ustedes tienen que trabajar, tienen que... Entonces, si yo me estoy pasando del tiempo, hágame esa ceñita. Ah, el pastor será el culpable, ¿no? Yo no, yo voy. Génesis capítulo 3, versículo 10 al 13. Vamos a verlo ahora en el contexto de Génesis. ¿Está bien? Háganlo en el contexto de Génesis. Y el Señor descendió para encontrarse con Adán y Eva. Acaban de perder su autoestima. Acaban de iniciar la ruta crítica de la muerte. Y en esa pérdida de la autoestima y en esa ruta se encuentra con Dios. Dios desciende. Adán, Adán, Eva, Eva, ¿dónde estás tú? Viene la confrontación. Cuando la ruta crítica en nuestras emociones se presenta, le huimos a la confrontación, nos escondemos, le huimos a la confrontación, no queremos que nos hablen, entonces nos ponemos bravos o nos ocupamos demasiado para que nadie se acerque. En el caso de Adán y Eva, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí está, varios traumas a la vez. Porque cuando yo rompo uno, como dice la palabra de Dios con relación a los mandamientos, si yo quebranto uno, quebranto todos. Hermanos, cada vez que se inicia un trauma, se desencadenan una serie de cosas que nosotros no percibimos, pero que comienzan a ser destructoras. Según Génesis 3, la primera parte del versículo 7, nos quiere decir que si antes Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora sí se avergüenzan. El relato bíblico describe una situación opuesta a la naturaleza de Adán y de Eva. Hay un cambio en ellos radical, físico, mental, espiritual. Donde esa expresión "y fueron abiertos los ojos de ambos" quiere decir que entraron en una dimensión que no les llevaba al estado antiguo, sino a un nuevo estado. Porque ahora conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Un cambio total, marcado.
del cual no podían salir por sí mismos. No podían salir por sí mismos. Y nosotros vamos a terminar con este último concepto y mañana seguimos porque es un enlace. El que vieran su desnudez no era el problema. El problema sugiere no que era el sexo como la Iglesia Católica por muchos años enseñó, que era el pecado. No, porque el sexo era precioso para Adán y Eva. Era tan santo, tan perfecto, tan armonioso como su respirar y su comer. Era la expresión del clímax del amor divino en la vida de Adán y de Eva. Era el entender la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres diferentes en uno solo. Y era entender que el hombre y la mujer en la unión se convierten en una sola carne. Y ayer yo hablé del ADN. Quiero decirles que en el momento en que tú te besas con alguien o tienes intimidad con alguien, transfieres tu ADN a esa persona. Toda tu codificación pasa a ella y tú recibes toda esa codificación en ti. Y si la persona fue promiscua, te pasa lo de yo, nosotros, vosotros, ellos. Y pueden venir enfermedades de muchos tipos, producto de esa promiscuidad que tú recibiste con una prueba de amor. Pero el punto central, mis hermanos y amigos, no es eso. El punto es la transgresión de los límites fijados por el Creador. Y yo me voy a detener ahí. Dios es un Dios de principios. Dios tiene principios de vida. Y esos principios de vida están en medio de toda la naturaleza. Cómo funcionan los planetas, cómo funciona toda la perfección creada por Dios. Antes de la nuestra, después de la nuestra y durante la nuestra. Hay una perfección de Dios y leyes claras en la rotación y en la traslación de la tierra. Hay leyes claras que me permiten a mí estar parado acá, aunque en este momento estemos cabeza para abajo. Hay leyes. Pero las leyes divinas están claras en los 10 mandamientos y ampliadas esos 10 mandamientos en los dones de la gracia. Bondad, mansedumbre, templanza, perdón, amor, unidad. No lo voy a decir todos, pero dice la palabra de Dios, sobre estos no hay ley, no hay restricciones. La violación de esos, sí. Entonces el Señor estableció algunos patrones para que tú y yo tuviéramos equilibrio emocional,
para que nuestra familia fuera una familia saludable emocionalmente. La transgresión de los límites trae sentimientos y emociones negativas que nos enferman y comienzan a producir un trauma que nos puede llevar a la muerte. En la misericordia, en el perdón, en la bondad, hay vida, hay salud. Porque Dios no tiene límites sobre estas cosas. Búsquenlos esta noche, reléanlos antes de dormir. Transgredir los límites que Dios estableció trae ruptura al plan original que Dios tenía para ti y para mí. Evalúa. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Contienda? ¿Pleitos? ¿Disensiones? ¿Borracheras? ¿Drogas? ¿Qué están viendo tus hijos en tu hogar? Como hijo, ¿en qué estás contribuyendo al bienestar de tu hogar? Pleito, contiendas, mentiras, engaño. El rompimiento de los principios que Dios estableció producen muerte rápida y muerte eterna. Y quiero, hermanos, decirles que tu hogar debe estar cimentado en el Evangelio y en la gracia. Y el Evangelio es un así, dice Jehová. Y la gracia es el regalo que tú das en misericordia, en bondad, en paciencia, en perdón y en amor. No un amor que exige, un amor que da. Déjemelo ponerlo en mi contexto. Cuando conocí a Karen, me encantó, me fascinó. Me la recomendaron. Y yo viajé 24 horas para conocerla. Y me gustó. Luego ella fue pero yo no le hablé a ella, no. Yo la observé 8 días de lejos. Y la coloqué en una lista de oración que tenía. Allá en el último lugar, pero la coloqué, me agradó. 6 meses después la conocí. Ya hablé con ella. La invité a salir. Me dijo, no salgo con extraños. Discúlpeme, señor. No. Y ella estaba de profesora en la frontera con Venezuela y me tocó que convencer a algunos hermanos de la iglesia para que salieran conmigo y ella. Y fuimos a comernos una pizza a 2 cuadras de la casa donde ella vivía. Se sentó, pedimos la pizza, charlamos cosas generales, comió el pedacito de pizza, una sola fatía, tajadita, y se levantó y dijo, gracias, me tengo que ir. Y yo tuve que
abandonar los amigos y llevarla 2 cuadras a la casa. Y en ese camino caminó rápido, porque camina rápido cuando prende motores. Ella fue a hacer teología y nos encontramos en la facultad. Y cuando yo me le acerqué para saludarla, me huyó, se fue, me abandonó, corrió, corría. La familia le había prohibido que hablara conmigo, porque yo no era un santo varón para ellos. Y un día, ella estudiaba con el pastor Escobar, que fue vuestro pastor, y ella se sentaba atrás de Escobar, y yo a veces le mandaba un papelito a ella, y Escobar se reía y se la pasaba a ella. Y ella me huyó. Y un día salí corriendo detrás de ella y la paré. Le dije, mentico, escúcheme, yo no la voy a buscar a usted. Entienda que no quiero nada con usted. No me huya más. De ahora en adelante, como la cola en las vacas, para abajo. Me retiro. No se preocupe, no se preocupe. Y ella me escuchó, me dio la espalda y se fue. Ya que volteé la espalda y a mí me ardió todo el Pineda, todo el González, todo. Y le digo yo, Karen, si tú no te casas conmigo, no te casas con nadie. Me dijo, ni que fueras el último hombre de la tierra. Yo abrí mi camino por otro lado y estaba para casarme con una niña brasilera que había conocido en el Brasil. Y faltaba un mes para nuestro matrimonio. Y yo me arrodillaba a orar y agradecerle a Dios por el hogar que me estaba dando. Y dentro de mi corazón sentía, no, es Karen. Y yo le dije al Señor, no, Karen no. Es demasiado grande, es demasiado imponente, la veo, no. Pero yo me arrodillé a orar, quítame ese pensamiento y Karen. Entonces yo decidí hacer una vigilia. Ya estaba en el ministerio. Y dediqué un viernes, sábado y domingo para orar. Y el viernes en la noche, hasta que el sueño me venció en la madrugada, le clamé a Dios que me quitara a Karen del pensamiento y que me diera paz con la niña que había escogido para ser mi compañera. Y entró el sábado. El libro El Hogar Adventista lo leí, lo releí, busqué sobre la oración, busqué sobre muchas cosas, seguí orando. Entró el sábado en la noche en esa lucha con el Señor. Entonces le dije a Dios, Dios, no quiero luchar contigo. Quiero que tú me des paz y me impresiones de manera fuerte. Y en la medida que le clamaba a Dios que me impresionara, mi cuerpo comenzó a vibrar y yo sentía Karen, 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 hasta que le grité a Dios y le dije, tú ganaste. Tú ganaste. Pero en este momento no está aquí. Pero tú ganaste. En la madrugada tomaré el teléfono y llamaré
al Brasil y se acabó. Pero Señor, yo no voy a buscar a Karen, tú la vas a traer. Y llamé y se formó el problema. De paso, el tío de ella fue mi presidente de unión cuando fui presidente de una asociación en el Brasil. Y nos volvimos a encontrar, es una vida. 12 años después nos vimos con ella y y nos encontramos con Karen, la visitamos. Casi pierdo el ministerio porque jugaba con el corazón de alguien. Y en mi secreto con Dios, yo comencé a decirle al Señor, Señor, unge mi corazón con tu amor para transbordarlo a Karen. Glorifícate en mi mirar hacia ella, en mis palabras, para que yo la pueda enaltecer, proteger, cuidar, para que te la devuelva a ti bella, como tú la estás trayendo a mi vida. Y tráela. A partir de ese momento fueron 6 meses en que yo le agradecí a Dios por haberse revelado en mí, y 6 meses en lo cual le pedí a Dios que me ungiera para amarla en su nombre, para protegerla en su nombre, para cuidarla en su nombre, para enaltecerla en su nombre y hacer la voluntad de Él en su nombre. Seis meses después, recibí un Marconi, un mensaje de texto ahora. Se usaba el telégrafo en aquella época. Recibí un mensaje de ella que me decía, Orlando, feliz sábado, te piensa Karen. Y yo le dije al Señor, gracias. Tú la trajiste. Pero no le voy a contestar. Un mes más de lucha, Señor. Y la voy a llamar tal día al único teléfono que tengo, que es el de una tía. Y ella deberá de estar ahí y contestar el teléfono. Y entenderé que tú la reconfirmas. Y ese mes pasó y yo me arrodillé al frente de un teléfono negro que estaba pegado en la pared, oré al Señor, me levanté, marqué el número y al otro lado contestó Karen. Karen, ¿cómo estás? Me dijo, Orlando, me alegra saludarte, he estado pensando en ti. Un mes después, viajé a la casa de ella, la invité a una pizzería y cuando nos sentamos en la pizzería le dije, Karen, el Señor te escogió para ser mi compañera. Le conté lo que había pasado en mí. Le dije, yo no te escogí, fue Dios. Y le he pedido a Dios que me unja para amarte en su nombre. Y he venido para que formalicemos nuestro hogar. Y ella me dijo, algunas cosas raras han acontecido conmigo, pero si Dios te habló a ti, me va a hablar a mí. 3 días antes de casarnos, Dios le respondió a ella. Ella le pidió a Dios que mi padre y mi madre le mandaran una carta con algunas expresiones claras, porque ella no los conocía, no había tenido contacto con ella.
Y la carta debería decir que la aceptaban en la casa, que la amaban. Y la carta debería ir escrita por los dos. Y mi padre dice que a las 2 de la mañana no podían dormir una noche con mamá, se levantaron, tomaron una postal vieja, escribió la mitad mamá, la mitad papá, y como no sabían la dirección de ella, se la enviaron al pastor de la ciudad, y el pastor fue y la llevó. Y fue allí que ella me dio el primer abrazo y el primer beso. Mis queridos, llevamos 41 años de gloria en gloria. Amén. Y todos los días le digo al Señor que unja cada parte de mi cuerpo para enaltecerla, para cuidarla, para protegerla. Le pido a Dios que me dé los dones del Espíritu que están en Gálatas, capítulo 5. Porque allí hay vida, hay paz y no hay límite. Lo otro trae trauma, enfermedad y muerte. Usted dirá, pastor, pero yo no tengo tu experiencia, ya yo estoy en un conflicto tremendo. El Señor hoy te está hablando y te está diciendo, cambia tu actitud. No pidas que cambie la otra persona. Cambia tu actitud. Cambia tu relación con Dios. Mira en la perspectiva de Dios. Gózate en Dios y pídale a Él que te unja con esos dones y verás la diferencia. El hogar será restaurado, tu paz será restaurada y el gozo de tu corazón será extraordinariamente beneficiado. Porque la paz del Señor que Él promete es de un nivel extraterrestre, la de su reino y la de su gloria. Amén. Gloria a Dios. La paz que tú buscas y estás luchando en tu hogar es la de esta tierra que perece y enferma. Dios quiere que vivamos al nivel de su gloria. Toma tu decisión. ¿Lleva tiempo? Sí. Porque uno de los frutos de la gracia del Señor es paciencia. Pero son seguros y eternos. Dios eterno, glorifícate, glorifícate. Y permite que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones, nos toque, nos transforme, nos habilite. Unge hoy nuestros pensamientos con perdón y llénanos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Unge nuestras manos, nuestros ojos, nuestros labios, para alabar tu nombre en la expresión más pura del amor, nuestro hogar, para bendecir a nuestros hijos y bendecir nuestra pareja. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana continuamos aquí, donde quedamos.